Mis hermanos queridos, hoy tenemos, eh, el año anterior estudiamos vida vital, entonces y nuevamente estamos invitando para el estudio de vida vital. Entonces yo voy a dar mi testimonio de qué fue para mí estudiar vida vital. Vida vital es importante para crecer espiritualmente. A mí me ha ayudado a fortalecer mi fe en Jesús, a pesar de que estoy en la iglesia, pero es necesario el reforzar el entendimiento de la palabra de Dios. No es suficiente con venir los domingos y abrir la Biblia solo aquí en la iglesia. Es muy importante saber y tener en cuenta que estamos aprendiendo de la vida de Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Dios envió a Jesús para que nos salvara del pecado del mundo. Y uno de los pecados más grandes que tenemos es creer que nosotros solos podemos hacer las cosas. Es el pecado más grande que tenemos, que cuando decimos nosotros, yo trabajo y yo hago las cosas, pero no es así. Dios está con nosotros. Nosotros como cristianos tenemos esa fe. Fue muy grato conocer a Jesús, aprender más de su palabra y saber qué tenemos que hacer aquí en la tierra, para qué Dios nos escogió aquí en la tierra. Tal vez aún no lo sé, pero cada día espero tener más conocimiento, dedicar más tiempo a estudiar la palabra de Dios, saber que Dios es tan bueno que mandó a Jesús para que nos salvara del pecado, para que con su vida pagaran por nuestros pecados y con su sangre limpiara todo mal. Pero también me da pena saber que yo tal vez haga muy poco para encontrar el camino de la salvación, que aún me falta aprender mucho más en este tiempo que he conocido a Jesús. Ha cambiado mi manera de ver las cosas y me arrepiento de todo lo malo que hice al saber que Jesús nos liberó del pecado, del mundo, pero el arrepentimiento no es todo para ser salvos. Nosotros tenemos que tener fe. Yo tengo fe en las buenas noticias que Jesús nos trajo y nos trae. En el libro de Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Aprendí también que nuestra relación con Dios tiene que ser lo primero. En segundo lugar, con el prójimo. Tenemos que tener una relación primero vertical y luego horizontal. Vertical primero con Dios, horizontal con el prójimo. Tenemos que tener esta relación con las dos partes, con Dios y con el prójimo. Y yo quiero matar mi pasado y con él todos mis pecados y estar en el renacimiento. En realidad, quiero vivir en la vida que Jesús nos enseñó. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, humilde se hizo para que seamos semejantes a Él y Él ser un ejemplo para que nosotros a cual seguir. Y hoy tengo que decirles que Jesús es mi Salvador y que la Biblia es palabra viva para nuestras vidas. Cual hoy sé que Dios es en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. También sé que la iglesia es una familia. Un miembro no es un ser independiente, sino es una parte del cuerpo. Así, al aceptar a Jesucristo, un creyente se convierte en hijo o hija de Dios. Y al mismo tiempo llega a partir a la comunidad cristiana como miembro de una iglesia. Un miembro del cuerpo debe de cumplir su función. Como miembro de la iglesia también he aprendido que tenemos que servir a los demás y servir a Dios. Pero el templo no es la iglesia en físico, que también es necesaria para congregarnos, pero sí es nuestro propio cuerpo.
es iglesia de Dios. Es el templo de Dios. Por eso tenemos que cuidar y respetar y alimentarlo con buena comida, que es la palabra de Dios. Amén. Gracias. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Yo voy a dar el testimonio, lo que he aprendido en el estudio bíblico que hemos tenido. En este corto tiempo que hemos tenido el estudio bíblico, para mí ha sido muy importante, de mucha sabiduría. He aprendido lo que es de la Sagrada Biblia, de nuestro Señor. He aprendido mucho de su amor incondicional. He aprendido también cuáles son sus reglas, sus mandamientos. La sabiduría de nuestro Señor es muy grande y por eso no debemos nunca dejar de estudiar la Biblia, porque cada uno necesitamos de saber más de la Biblia. Si no estudiamos, si no aprendemos más de la Biblia, no estamos recibiendo en nuestro corazón a nuestro Señor. Como su palabra dice en Apocalipsis 3:20, tocaré la puerta, el que me abra, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Entonces, es por eso que nosotros nunca debemos de dejar de estudiar. Yo agradezco mucho a nuestro pastor, que él nos ha dedicado el tiempo para nosotros, los que hemos podido estudiar, hemos podido estar en las clases que él nos ha dado. Para mí ha sido de mucha ayuda. Yo he aprendido muchísimo de eso. También he aprendido a defenderme con las personas que no conocen de la palabra de Dios. Me he topado con muchas personas que me han preguntado qué significa palabra de Dios que usted estudia, qué quiere decir tales palabras. Entonces yo he podido responder un poco más con sabiduría. He podido explicarles lo que significa la palabra de Dios. Entonces les he hecho entender muchas cosas. He podido conversar también con otras personas que también son creyentes, que saben de la palabra de Dios, que han leído la Biblia. Me han preguntado también qué significa, qué piensa. Entonces yo también he podido responderles, he podido contestar. Esas reflexiones, esas lecciones que yo he aprendido, ha sido de mucha ayuda para mí. Pero todo eso es base a gracias de Dios y del pastor Santiago, que nos tiene aquí con Dios en su sabiduría, con su paciencia, con su dedicación, con su amor a la iglesia y a nosotros, a la familia Sarán. Muchísimas gracias, pastor, por su apoyo y por su dedicación a enseñarnos la palabra de Dios. Muchas gracias, mis hermanos. También yo les comparto mi testimonio. También les animo a mis hermanos a que se acerquen a las clases que va a haber nuevamente con nuestro pastor, ya que es tan importante y muy bueno saber más, conocer más de la palabra de Dios, porque es un alimento para nuestro espíritu y nuestro corazón. Gracias. De esto. Muy bien. Ok, ahora leamos juntos otra vez Hechos 21, aquí 31, 32. Por favor, pónganse de pie para honrar la palabra de Dios. Ok, leamos juntos. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones
con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amontonados dejaron de golpear a Pablo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, dijo en hebreo: Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Pablo continuó. Amén. Siéntanse, por favor. Solía haber un libro muy vendido en los Estados Unidos llamado Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa. Lo escribió un hombre llamado Stephen Covey y en él se recogen los hábitos que deben tener las personas de éxito. ¿Ustedes quieren tener éxito? Solo 2 personas. Otros no quieren. Aquí Stephen Covey, aquí 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Stephen Covey. Primero, hábito 1, ser proactivo. Ser proactivo. Segundo, empieza con el fin en el mente. Siempre empezar aquí, pero mente al fin. ¿Sí? Tercero, da prioridad a lo primero. ¿Qué es mi prioridad en mi vida? Sí, siempre. También asuntos, acontecimientos en nuestra vida también. ¿Ya? Da prioridad a lo primero. 4, piensa en ganar. ¿Qué piensa? ¿Qué es? Es win-win. We have to think always win-win. Strategy win-win. Piensa en ganar. No solo yo gano, tú pierdas. No está así. Todo ganar. ¿Sí? En quinto, busca primero comprender y luego ser comprendido. ¿Entienden? Busca primero comprender y luego ser comprendido. Y sexto, crear sinergia. ¿Qué es sinergia? No solo una persona, juntos. ¿Sí? Necesitamos sinergia en nuestra vida siempre. ¿Sí? Crear sinergias. En séptimo, ¿qué es? Séptimo. Afila la sierra. Esto cuando vivimos aquí en nuestra vida, siempre debemos afilar la sierra. ¿Para qué? Para hacer mejor, ¿ya? Para hacerlo mejor, necesitamos afilar la sierra. Aquí es 7 hábitos, ¿ya? 7 hábitos de la persona altamente eficaces. Me encantaría que más personas con cargos de autoridad en la iglesia y también los jóvenes leyeran este libro. Y hoy me gustaría compartir un mensaje basado en él, titulado 2 hábitos de la gente de éxito. 2 secretos de la gente de éxito. Como cristiano, creo que Pablo es el modelo de éxito que debemos seguir. ¿Por qué? Porque él es quien construyó la casa de cristianismo sobre los cimientos de la cruz y la resucitación de Jesús. Continuando con la semana pasada, veamos las razones por las que el apóstol Pablo pudo vivir una vida tan exitosa. Primero, ¿cómo podemos vivir? Un secreto de la gente de éxito. Primero, leamos juntos. No desaprovecha las oportunidades. No desaprovecha las oportunidades. Las personas de éxito aprovechan las oportunidades cuando se les presentan. La gente corriente no suele reconocer las oportunidades cuando se le presentan, o si lo hacen, les desaprovechan. Para Pablo, el éxito consistía en compartir el evangelio con cualquiera y en cualquier lugar.
Como vimos la semana pasada, Pablo llegó a Jerusalén con representantes de las iglesias gentiles. Oyeron un rumor malicioso de que Pablo rechazaba las costumbres judías. Así que Pablo aceptó la oferta de Santiago, el pastor principal de Jerusalén, de pagar los gastos de 4 hombres que no podían cumplir los ritos de purificación después de hacer voto, disipando así la idea de que Pablo ignoraba la ley judía. Pero el resultado fue todo lo contrario. Un judío de Éfeso reconoce el rostro de Pablo y piensa erróneamente que ha introducido a un griego en el templo en Jerusalén, lo que provoca una conmoción o alboroto. En aquella época, en el templo de Jerusalén, no se permitía la entrada a ningún gentil, griego o algo estadounidense, no, excepto a los judíos. Si un gentil entraba en la zona donde solo se permitía la entrada a los judíos, debía morir apedreado. Así que cuando la gente está a punto de apresar a Pablo y matarlo, dejan de golpearlo cuando llega corriendo un comandante romano con sus soldados. El comandante pregunta a la gente, ¿por qué están tratando de golpear y matar a Pablo? Pero le dicen cosas diferentes, por lo que no puede entenderlo, así que lo lleva al campamento romano. Pablo habla entonces al comandante en griego. Al ver habla griego con fluidez, el comandante pregunta a Pablo si es el mismo egipcio que causó los disturbios en el pasado. Pero Pablo se presenta entonces en el versículo 39. Leamos juntos aquí. No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, en el capítulo 22, Pablo comienza a hablar al pueblo y vemos que no se está dependiendo, sino persuadiéndolos y compartiendo el evangelio. Hermanos, este es el mismo Pablo que apenas escapó con vida gracias a los soldados romanos antes de ser golpeado hasta la muerte. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos siendo golpeados por la gente, con la ropa rota y nariz sangrando y los labios levantados? ¿Qué podrían hacer en este caso? Probablemente querríamos huir y salir de allí, pero no Pablo. Está rodeado de gente que intenta matarle y él los ve como personas con las que va a compartir el evangelio. ¿En qué otro lugar podría conocer a tanta gente? Piensa y está compartiendo el evangelio con gente que intenta matarle. Verdaderamente, Pablo es un hombre extraordinario. Pablo fue un gran ministro del evangelio que aprovechaba cualquier oportunidad para compartirlo. Le pasará lo que le pasará. Él pudo ser un ministro exitoso porque aprovechó las oportunidades que se le presentaron. Si queremos tener éxito,
no debemos dejar pasar las oportunidades. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de no dejar pasar las oportunidades? Sí, debemos buscar activamente las oportunidades. Simplemente esperar a que las oportunidades lleguen es como esperar a que las manzanas caigan de debajo de un manzano. Cuando estaba en Estados Unidos, oí una vez una historia sobre alguien que tenía éxito en los negocios. Decía que cada vez que veía a alguien que tenía éxito en un negocio similar al suyo, aunque estuviera lejos, se acercaba a él y le preguntaba qué vendía y cómo tenía éxito. Decía que cada vez que salía y veía una tienda con mucha gente, intentaba averiguar por qué estaba tan llena, para que cuando llegara la oportunidad pudiera cambiar su negocio o abrir una nueva tienda y tener éxito. Las personas de éxito son las que buscan oportunidades, no las que las pierden. Una vez escuché el testimonio de una mujer que evangelizó a 2,000 personas en Corea del Sur. Decía que cuando alguien se mudaba cerca de su casa, ella le llevaba comida. Y también iba a restaurantes y mercados, o Opelia también, y se acercaba a la gente y hacía amigos. Y finalmente los llevaba a la iglesia. Yo intento compartir el evangelio también con cualquier persona que conozca por primera vez, sea quien sea, y a la que nunca volveré a ver. En ese sentido, nuestra iglesia no debería esperar a que la gente venga a nosotros. Deberíamos ser más proactivos y buscar oportunidades para evangelizar. Hay una cosa que quiero decirles aquí, y es que no debemos buscar el éxito en demasiadas cosas diferentes, sino que debemos tener éxito en lo que es importante. Porque si tenemos éxito en cosas que no son muy importantes y fracasamos en cosas que son realmente importantes, ¿qué sentido tiene? Todavía no esto. Aquí, segundo. Por ejemplo, si tiene éxito en los negocios y gana mucho dinero, pero su familia se rompe como resultado, ¿qué sentido tiene eso? En mi caso, si vengo aquí y en lugar de tener éxito centrándome en el ministerio de la iglesia y las misiones, voy a la bolera y me convierto en el mejor jugador de bolos de Ecuador. ¿Qué sentido tiene eso? Así que es importante que tengamos éxito en las cosas que son eternas e importantes. Es frustrante ver que la gente se enfoca en cosas que no durarán, cosas que no importan. Hermanas y hermanos, puede alcanzar el éxito académico, por ejemplo, Gaby o Michelle, o escribir un libro, pero dentro de 10 años no lo habrá leído mucha gente. Está muy bien tener un gran negocio y ganar mucho dinero, pero cuando muera, lo dejo todo atrás. Puede obsesionarse con la fama y hacerse famoso, pero cuando muera, muy poca gente se acuerde de nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden nombrar a 5 de los
48 presidentes de Ecuador desde 1800. Nombrar 5 presidentes. ¿Quiénes son? Lucio Gutiérrez, Solo Daniel Noboa, Razo. Abgalao, el Correa, Sixto Lavallé. Muy bien. 5. ¿Ahora 5? Sí. Sí. Lo más importante es, así que necesitamos tener éxito en algo que permanezca para siempre. Nuestro nombre también, después de 100 años, nadie puede recordarme, ¿ya? Después de 100 años. ¿Recuerdan las palabras de Jim Elliot? Que fue martirizado por el pueblo Auca de Ecuador. Aquí leamos. ¿Dónde está? Otro. No. Antes. No es tonto quien renuncia a lo que no es eterno para ganar lo que es eterno. Él fue martirizado, ¿ya? Con otros 5 personas de Estados Unidos. Allá, en Tena, allá un poco adelante. Sí, entregó su vida por la salvación de los incrédulos de la selva. Sobre todo, debemos tener éxito en nuestra fe. No importa lo exitosa que seamos en otras cosas, si fracasamos en nuestra fe, todo es en vano. En ese sentido, lo siento por cualquiera que pierda la oportunidad de tener éxito en su fe. Hace poco terminamos un estudio bíblico llamado Vida Vital. Entonces este bíblico, sí, Vida Vital, como así. Y 3 personas completaron el curso de 13 semanas. Aprendemos los fundamentos de nuestra fe y cómo debemos vivir como cristianos. No hay muchas iglesias en Ecuador que ofrezcan estudios bíblicos que nos ayuden a crecer espiritualmente. Es una oportunidad. Tampoco sabemos cuánto tiempo estaré en esta iglesia. ¿Ustedes saben cuánto tiempo estaré aquí? Dios sabe. Me rompe el corazón ver a personas que tienen la oportunidad de estudiar la Biblia, pero por una razón u otra no pueden participar. No siempre tenemos la oportunidad de tener éxito o crecer en nuestra fe. Que todos tengamos éxito en nuestra fe y no perdamos la oportunidad. Amén. Amén. 3 personas no me. Amén. 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 Sí, de acuerdo. Yo creo que sí, ¿ya? Segundo, ¿cómo podemos tener buen costumbre o hábitos en nuestra fe? Leamos juntos. Tener un sentido de vocación. ¿Qué es vocación? Hermano ateo, ¿qué es vocación? Lo que amas hacer. Amar hacer. Llamar. Alguien llamar. En este lugar, esta profesión, algo. Dios me llamó. En este lugar, en esta profesión, en este trabajo, en este hogar, en esta iglesia. Es vocación. Entonces, tener un sentido de vocación. Pablo se presenta en el capítulo 22 dirigiéndose a los judíos. Yo fui fariseo bajo la dirección de un famoso maestro llamado Gamaliel. Como ustedes, era celoso de Dios y perseguía y mataba a los que creían en Jesús. Llegando incluso hasta Damasco para capturar y castigar a los cristianos de allí. Pero entonces vi a Jesús en una luz brillante. Quedó ciego por el resplandor de la luz. Pero un hombre llamado Ananías le devolvió la vista. Pero la razón por la que Pablo les cuenta esto se explica
en capítulo 22, 14, 15. Leamos juntos aquí. Luego dijo, el Dios, nuestro antepasado, te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. O sea, es decir, que Dios le ha llamado y le ha encomendado la tarea de ser testigo ante judíos y gentiles. Así que está diciendo que no puede no hacer esto. Una vocación es hacer lo que Dios nos ha encomendado que hagamos. Porque tenemos una vocación, podemos superar las dificultades. Pablo tenía un sentido de vocación. Las personas de éxito son personas con vocación. Significa eso que debe dejarlo todo y convertirse en pastor o misionero. No, no toda persona convertirse en pastores o misioneros, no. La vocación no es solo para el ministerio en la iglesia, sino para el hogar y el trabajo. Debemos cumplir la voluntad de Dios en los tres ámbitos: el hogar, el trabajo y la iglesia. Necesitamos balanceo y equilibrio, ¿ya? Por eso, en muchas de sus cartas, el apóstol Pablo nos anima a vivir nuestra vocación, no solo en la iglesia, sino también en nuestro hogar y trabajo. En casa, debemos confiar en que nuestro cónyuge es enviado y correspondido por Dios. Amén. Amén. Su cónyuge por Dios. Nuestros hijos nos han sido confiados por Dios para que los criemos bien. Así que debemos educarlos para que sean aptos para la voluntad de Dios. Nuestros negocios nos han sido confiados por Dios. Así que debemos manejarlos lo mejor que podamos. El trabajo en la iglesia no es algo que hago porque el pastor me dice que lo haga en cocina o comunidad, no. Sino que creo que por pequeña que sea la tarea, es algo que el Señor me ha encomendado. Amén. Amén. Y hago lo mejor que puedo sin desanimarme ni quejarme. Trato de trabajar aquí en la iglesia de Amor Saram con un claro sentido de vocación. Por ejemplo, soy guiado por Dios para venir a Ecuador. Y Él me ha llamado a pastorear la iglesia del Saram. Esta es la iglesia del Señor. Y el pastor principal es Jesús. Yo soy solo pastor ayudante. Así que quiero ser fiel a lo que Jesús dice. Cuando vivimos con un sentido de vocación, no nos estresamos. Si tenemos un problema con alguien, pero no tengo nadie problema, pero si tenemos un problema con alguien, simplemente acudimos a Dios. Le entregamos todo a Él. Sí, hermano Mateo, ¿qué es? Me da molestia mucho. Entonces, por favor, haga algo. Por ejemplo, algo así. Si le entregamos todo a Él y simplemente obedecemos, somos siervos y sirvientes y solo tenemos que seguirle. No queremos estar demasiado tenso, nos relajamos y seguir adelante. Incluso cuando hagamos deporte, no debemos intentar hacerlo con nuestras propias fuerzas. Golf, natación, tenis, todo
necesitamos dejar fuerza, ¿sí? Un poco como algo así. Es mejor para hacer deporte, ¿sí, Mateo? ¿Sí entiendes? También en la vida de nuestra fe necesitamos relajarnos, ¿sí? Solo, sí, Señor, tú eres mi pastor, yo quiero seguirte, Señor. ¿Sí? Relajarnos y siempre obedecemos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos mientras ministramos, escuchando lo que Él dice y relajándonos, no intentando hacer lo que yo hago. Aquí le sumamos y apliquemos hoy mensaje. Primero, leamos juntos. Buscar las oportunidades que se me presenten. El hogar, el trabajo, la iglesia. En tres ámbitos. Siempre busquemos las oportunidades que nos presenten. ¿Ya? Entonces, evangelización también. O ministro, algo. Entonces, asistir al estudio bíblico vida vital. ¿Desde cuándo? Desde 21 miércoles de este mes, por favor. Sin hacer este estudio bíblico, ustedes no pueden ser líderes de la iglesia. Ustedes no pueden ser un líder de grupo pequeño. Ustedes no pueden dirigir alabanza. Si es su fundamento, este estudio bíblico. Entonces, por favor, miércoles ustedes pueden asistir un poco más fácil. Entonces, miércoles a las 5 p.m., más o menos una hora y media, un poco más, una hora y media, hasta 6:30, ¿ya? Por favor, esta oportunidad para nosotros debemos agarrar, ¿sí? Debemos aferrar esta oportunidad, como Pablo. Segundo, leamos entonces. Dedicarse en el trabajo al que el Señor me ha llamado con un sentido de vocación. Cualquier cosa en la iglesia, también en el hogar o en el trabajo, dediquemos, ¿sí? El trabajo con un sentido de vocación. Entonces, no quejarse de todo lo que el Señor me ha dado. No nos quejamos, ¿sí? Solo sí, gracias Señor. Este trabajo en la iglesia, algo, ¿sí? Segundo, relajarse y obedecer lo que el Señor ha dicho sin tratar de hacerlo yo mismo. Problema es siempre yo mismo. Yo quiero hacer esto. Yo debo hacer esto con mi propia cuenta. No. Relajarse y obedecer lo que el Señor ha dicho. Amén. 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 Oremos. Querido Señor, gracias por todo. Hoy hemos aprendido dos cosas del ejemplo de Pablo. Cómo aprovechar la oportunidad de evangelizar cuando se presenta. Y cómo tener el sentido de la vocación de que Dios nos ha encomendado. Querido Señor, ayúdanos a no desaprovechar las oportunidades que nos ha dado, sino a buscarlas y hacer tu obra, especialmente aquí y ahora, recordando que eres tú quien nos ha confiado este trabajo y a ser diligentes en salvar vidas lo mejor que podamos. En el nombre de Jesús, amén.